La primera pregunta que quisiera hacerle es sobre el Papa Francisco ha querido promover, llevar adelante este año dedicado a la vida consagrada. En su opinión, ¿qué valor tiene pues, para la Iglesia, para los creyentes, la celebración de este año de la vida consagrada? Bueno, yo entiendo el mensaje que da el Papa con motivo del año de la vida consagrada. En primer lugar, pues quiere que hagamos una revisión nosotros de nuestros propios carismas, y yo creo que una de las ideas fundamentales del Papa es que nos insertemos plenamente en la Iglesia, digámoslo así, en la obra pastoral de la Iglesia, que la vida consagrada es uno de los sectores de la Iglesia, es uno de los estados de vida de la Iglesia, y que complementan sin duda a los demás estados de vida, y también la Iglesia se complementa con los demás estados de vida. Entonces, la idea que el Santo Padre tiene es que en primer lugar reflexionemos muy fuertemente sobre nuestra identidad, la identidad de nuestros carismas, porque los carismas son para la Iglesia. Creo que así lo ve él ve la necesidad de que la Iglesia se ponga en este momento al servicio del mundo, y ve y entiende, él es un miembro de la vida consagrada, entiende que el carisma que recibieron los jesuitas es un carisma para la Iglesia, y que tiene que, digámoslo así, tiene que ser revisado por nosotros mismos y ver su actualidad en el presente y hacia el futuro. El Papa nos pide estos tres, que hagamos que valoremos el pasado, que veamos el presente y que pensemos hacia el futuro. Esto es una de las cuestiones. Y luego también, pues el Papa nos pone, tenemos unos retos y unos desafíos como vida consagrada, a los que tenemos que responder en este momento. Pero hay una visión muy interesante como el Papa integra en este año de la vida consagrada a todos los demás elementos de un carisma. Digamos, nosotros debemos valorar a los laicos que están adheridos a nosotros dentro de nuestro carisma, y debemos adorar todos los distintos aspectos de nuestro propio carisma. Yo lo veo en el caso de nosotros, de las hermanas religiosas, las familias religiosas, por ejemplo, de mujeres, que hay cantidad que están dentro del carisma dominicano y tienen una vitalidad que desarrollan en distintas partes del mundo. Entonces, y el Santo Padre quiere que valoremos esto, pero luego también el Santo Padre invita a que dentro de estos aspectos de la vida consagrada también nosotros valoremos a la vida consagrada que está presente en el Oriente, dentro de las iglesias, digamos la iglesia ortodoxa, vamos a decir el término genérico que le damos a la iglesia, las iglesias orientales que se separaron, digamos, de la dependencia directa de Pedro, pero que tienen patriarcados y que tienen una vitalidad cristiana, y donde está la vida consagrada. Y luego también en la iglesia protestante, o sea, que nosotros veamos todos los aspectos. Incluso el Papa ve cómo este sector de la iglesia, que es la vida consagrada, puede colaborar enormemente a la unidad de todos los cristianos. Por supuesto, esto es una cuestión que el Papa ve. Y luego, bueno, que nosotros veamos en la realidad nuestro carisma, que nosotros estemos, lo que suscitó el carisma en el momento en que nació, en que fue dado a nuestros fundadores y fundadoras, el día de hoy debe seguir respondiendo a la realidad que entonces Dios pidió que respondieran los fundadores y las fundadoras. Nosotros no tenemos que olvidar ese servicio a la iglesia y al mundo. Esto es importantísimo para mí, que es por allí el Papa quiere
que descubramos nuestra propia identidad, redescubramos nuestra propia identidad. Incluso hubo un esfuerzo de algunas partes de algunos sectores del episcopado que se esforzaron porque en el sínodo para la vida consagrada se aclarara que solo hay dos estados auténticos de vida, que son la vida laical y la vida clerical, y que la vida religiosa no es un estado de vida. Hubo eso por una mala interpretación que se dio incluso dentro del mismo derecho canónico. Pero gracias a Dios eso se superó muy fácilmente. Los carismas han surgido para dar respuesta a una necesidad particular de la Iglesia, de la humanidad. Pero muchos de estos carismas pues surgieron hace ya mucho tiempo. ¿Qué valor siguen teniendo, no digo las órdenes o las congregaciones más antiguas, sino la vida religiosa y la vida consagrada en general para nuestros tiempos? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que yo creo que todas las congregaciones, incluso más jóvenes, las familias religiosas más jóvenes, pero que nosotros, los que somos parte de las familias religiosas así, más antiguas, que vienen desde la Edad Media, tenemos los capítulos generales que nos hacen actualizar la presencia de nuestro carisma en las nuevas, digamos, en los nuevos areópagos que tenemos que atender en la sociedad y dentro de la misma Iglesia. Nosotros seguimos teniendo, también debemos descubrir la fortaleza de nuestros propios carismas para animar la vida de la Iglesia. Es muy importante, por ejemplo, que no estoy hablando solamente de la Iglesia universal, así vista, estoy hablando de cómo en las iglesias particulares nosotros tenemos que ponernos al servicio de nuestro propio carisma, de esa iglesia particular, y en una continua comunión. El Papa pide, es uno de los elementos que señala repetidamente el Papa, la comunión al interno de la vida consagrada, la comunión entre los carismas, con los carismas de los demás consagrados, y la comunión con el resto de la iglesia, con los laicos, con los presbíteros. El Papa insiste mucho en este aspecto de la comunión, a la que nosotros tenemos también que comunión, porque somos expertos en comunión, lo dice la iglesia en algunos documentos. Entonces, por supuesto que se tiene que estar en continua revisión. Al menos en mi experiencia de dominico, nosotros tenemos el primer número de nuestras constituciones, es lo que se llama la Constitución Fundamental, en donde desde hace muchos años, y ahora que vino el concilio con su renovación, con la perfecta caridad, la renovación de la vida consagrada, tuvimos que poner atención también nosotros y volvimos digamos, a reformular, no cambiar, pero sí a remarcar las cuestiones de nuestro propio carisma que permanecen, que son esenciales. Y lo de ahí, lo demás que debemos nosotros actualizar. O sea, hay una parte esencial que nosotros debemos conservar, porque es la identidad de nuestro carisma. Y eso es lo que nosotros llamamos, esos son, me parece, 9 números de la Constitución Fundamental. Digamos, 9 incisos. El número 1 es Constitución Fundamental. Y luego ya empieza el número 2, número 3, pero tienen algo así como, no recuerdo cuántos incisos. En su entender, ¿cuáles serían o cuáles podrían ser los retos que enfrenta la vida consagrada en la actualidad? Bueno, la vida consagrada en primer lugar enfrenta el reto del equilibrio que tenemos que guardar nosotros del hábito de la contemplación, del hábito de la oración, porque no cabe duda que esta dimensión de la trascendente, de la presencia digamos, los valores escatológicos del reino,
pues nos debe reflejar de manera muy especial la vida consagrada. Entonces, el día de hoy, el hombre tiene necesidad de la trascendencia. El ser humano tiene, hoy nos come el activismo y nos acaba devorándonos el pragmatismo. Entonces, tenemos necesidad de no perder esta dimensión de la relación con Dios, el saber conservar en nuestra vida comunitaria y darle importancia a los espacios que tenemos para la oración y buscar el perfeccionamiento de la oración, de la contemplación y la vida mística sigue teniendo sus... Luego también, pues en un mundo, el día de hoy, con tan poca ética y sobre todo en el que hay una grande desigualdad, yo creo que un reto grande, y luego también en el que están pululando otra vez los métodos dictatoriales. El modelo económico está generando a estados absolutistas que se están reduciendo otra vez, lo vemos en México, a gobernar para élites y abandonar a las grandes mayorías. Estamos volviendo un poco al esquema en que los monarcas eran absolutos y tener incluso algunos se sentían por herederos de los dioses, y luego el mito de la sangre azul y todas estas cuestiones están apareciendo en los estados. Un presidente latinoamericano que es José Mujica, el presidente de Uruguay, dijo que en estas reuniones que hay de los grupos X, la reunión iberoamericana, por ejemplo, dijo: somos recibidos, ¿no? Se nos olvida, ya perdimos los hábitos republicanos, estamos volviendo a las épocas de las monarquías, se nos ponen unas limusinas, unos carros de lujo, grandes banquetes, y del aspecto republicano, que es precisamente lo democrático, lo estamos perdiendo. Esa es una característica. Entonces, nuestra obediencia nos debe llevar a dar lo que significa un signo de lo que significa la verdadera libertad, el no apego a nosotros mismos, y luego la importancia que tiene la vida comunitaria, en donde los frailes, las monjas o los religiosos, religiosas, nuestras cosas las resolvemos en un diálogo comunitario, y después en el ejercicio de la obediencia, el superior aplica lo que todos hemos aceptado, en primer lugar en nuestras constituciones, pero en segundo lugar también en las decisiones que los capítulos provinciales, los capítulos generales realizan. Entonces, el sentido de la obediencia y el sentido de no perder, de no aislarnos nosotros a nuestro propio capricho y de separarnos de la comunidad, es un signo de lo que debe ser verdaderamente un gobierno participativo, un gobierno con más apertura. Y luego, bueno, la pobreza es un reto el día de hoy, el signo de la pobreza y el sentido de la justicia que tenemos que tener con la gente. Esto es muy importante, el que nosotros no nos separamos. Y luego también que otro reto importante que tenemos, a mi modo de ver, es que no entendamos que nuestras casas religiosas son una especie de fortaleza, en donde nosotros ya estuvimos allá afuera, ya hicimos nuestro apostolado y nos venimos a meter y ya allí somos personas libres, que parece ser que allá afuera no estuviera pasando nada. O sea, que nosotros entendamos, que no nos separemos, que en nuestro corazón se queden todos los rostros de los pobres, en nuestro corazón se quede el sufrimiento de la gente,
y que nosotros acompañemos, o sea, que verdaderamente las comunidades entiendan que tienen que acompañar al pueblo, que nosotros no vivimos en una fortaleza, y luego también nuestras casas, pues tienen que dar ese signo que son la casa de todos, y no vivimos en palacios, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, sobre todo cuando el ejercicio de nuestro trabajo, nosotros tenemos, pienso por ejemplo en la educación, en donde pues hay oportunidades de tener un ingreso significativo, y que en un momento dado, yo, por el hecho de que soy el profesor, de que soy el dueño de la universidad, adquiere hábitos hasta de vida de lujo, pues eso es, o sea, no tenemos que darle importancia al signo profético que él tiene en los votos, tanto en la pobreza como en el orden de la castidad y en el orden de la obediencia. Son signos proféticos, somos personas libres, liberadas de nuestra propia voluntad para seguir el camino del reino, pero esto en un ejercicio de la obediencia con esta dimensión comunitaria en donde todos entremos, todos entremos, que lo que decidamos todos, siempre en la línea de nuestras constituciones y sobre todo en la línea del Evangelio. El Evangelio, el Papa lo dice, sigue siendo un reclamo. Nosotros, el Papa nos dijo que los religiosos son de los que más deben sacudir el corazón de los demás, de los que más deben mover, de los que más deben hacer que se sienta el clamor de los pobres, el clamor de los desposeídos. El Papa dijo que la vida religiosa en sí es un signo profético y que nosotros tenemos que ejercitar ese mismo, y que nosotros tenemos que sacudir, nosotros tenemos que provocar los cambios. Los religiosos no somos itinerantes, digamos, sabemos que somos personas en camino, somos personas no instaladas. La instalación es lo más terrible, la instalación de la comodidad y en la indolencia y todo. Eso no debe ser de ninguna manera nuestra. Si de nosotros tampoco ni el mismo obispo ni los presbíteros se ven tentados, exentos. Nos vemos también dados a la instalación y dados a la comodidad y dados a... Entonces, pero los religiosos son personas en camino, son personas que lo han dejado todo para seguir a Cristo, lo hemos dejado todo. Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que es el reto del signo profético que representa nuestra consagración. Y los votos son una expresión de la libertad con la que nos tenemos que... Y si esa libertad la necesitamos, la libertad de los bienes de la tierra, nos da libertad para despertar conciencias. En su experiencia también de vida religiosa y seguramente de pastor, o más bien desde esa experiencia, ¿qué podría decir, ya en un plano vocacional, si se quiere ver así, qué puede, en su entender, encontrar un muchacho, una muchacha en la vida consagrada? Es una pregunta que difícilmente un joven o una joven hoy en día se plantearían tal vez. ¿Qué podrían encontrar? Yo creo que son, hablando de lo que decía del signo profético, yo creo que es nuestro profetismo. Yo creo que es nuestra cercanía a los que sufren hoy. Yo creo que es nuestra capacidad de nuestra misma vida, no solo nuestra palabra, nuestra misma vida ya debe ser un anuncio del reino y también una denuncia de lo que es contrario a la dignidad humana, nuestra misma vida. Aquella historia del hermano León que lo invitó Francisco a predicar y que salieron y recorrieron el pueblo, vestidos en la pobreza que andaban, en el sayal
en su presencia, digamos, de pobres y de pues, personas de lo que se puede entender, la verdadera humildad, sin ninguna ostentación, sino una presencia amable. Y cuando regresamos, ya que predicamos, predicamos. O sea, nuestra presencia debe ser ya, nuestra presencia y nuestra palabra. Eso es nuestro compromiso. Creo, y hoy, con todos los empobrecidos, el día de hoy, los jóvenes buscan algo que valga la pena. Los jóvenes son sensibles a la justicia, son sensibles a la fraternidad, los jóvenes de hoy. Entonces, yo creo que es la radicalidad con la que vivamos el Evangelio y lo mostremos, es lo que a los jóvenes les dice, si vale la pena, que nos vean arriesgándonos. Un joven que busca a Dios no quiere una vida acomodada, no quiere una vida mediocre. Yo creo que el arrojo y el desprendimiento, sobre todo las obras, hay que entender. A mí me dijo un asesor de pastoral, la caridad no solo hay que predicarla, hay que organizarla. La justicia hay que organizar en la iglesia, y esto pues no, pues, con la ayuda de los laicos, por supuesto, pero los religiosos, las religiosas, lo dice el Evangelio Nunziante, están a la vanguardia, están en la parte, al frente, innovando y dándole frescura a la pastoral de la iglesia. Debemos ser innovadores, ¿no? Repito, no instalados, yo creo que eso es lo que atrae a los jóvenes, entregar la vida por un ideal que valga la pena. Por último, la familia salesiana está celebrando 200 años del nacimiento de nuestro fundador, que también dio una respuesta en su momento, en su tiempo, y de ahí Dios le suscitó un carisma, trabajar con los jóvenes. ¿Cree que algo en particular nos puede decir a la familia salesiana este año de la vida consagrada? Pues por supuesto, el día de hoy, la juventud, este modelo económico deliberadamente está destruyendo a la juventud, deliberadamente. No es una casualidad que se den fenómenos como el de Ayotzinapa, que se den fenómenos como la masacre en Krill, que se den fenómenos como la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, en aquella colonia que todavía es triste. Salvarcas y las masacres en Torreón no son casualidad, no. Y hay una denuncia grave en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Salió denunciado que muchos de los que llaman crimen organizado son verdaderos grupos paramilitares preparados por el ejército. Y esos grupos que nosotros atribuimos al crimen organizado, que muchas veces asesinan a jóvenes y desbaratan su vida. El Tribunal Permanente de los Pueblos hizo una de las ejes que analizó fue la destrucción de la juventud y las futuras generaciones. Toda esa, las grandes perversidades para la vida humana, como son las drogas, como es el desenfreno en el sexo, todo el alcoholismo, todo va dirigido a la juventud. Pues, ¿cómo no va a tener? El día de hoy atender a los jóvenes y hacer un trabajo profético desde los jóvenes, anunciándole a la iglesia también lo que tenemos que tener más atención con ellos.
Ustedes deben ser para la iglesia misma un modelo de atención a la juventud y deben estar picándonos la conciencia a los obispos y a los párrocos y a todos, en primer lugar. Y después, en la sociedad, o sea, si algo puede hacer la familia salesiana es seguir atendiendo a los jóvenes y sobre todo a las grandes masas de jóvenes que se les está dejando en la calle. O sea, que no se engolosinen nada más en sus colegios, nada más así, que hay que buscar, hay que abrir la puerta y hay que propiciar otro tipo de acciones que no sean ustedes necesariamente los que lo van a realizar, pero hay que poner el dedo en la llaga. Al día de hoy los jóvenes deliberadamente están siendo estudios. Por ejemplo, una de las primeras comentarios muy atinados de una persona sabia que yo escuché hablando de la reforma energética es: a las futuras generaciones se les cierran las puertas. Al quitar los energéticos, al dejar que los energéticos sean manipulados desde fuera de nuestro país y sean aprovechados desde fuera, es fundamental para la soberanía de la nación que nosotros tengamos libertad. No vamos a tener libertad si no tenemos energéticos, que son los que animan, los que manejan todos los procesos industriales, los que hacen lo que tiene que haber. Les han cerrado a las futuras generaciones la soberanía y van a ser esclavos los jóvenes para el futuro si México no da marcha atrás con esto que acaba de decidir. Entonces, por supuesto que esto es algo de lo más horrendo. Todos los jóvenes que pasan por aquí de migrantes y los jóvenes asesinados, todos estos muchachos asesinados, todas esas cosas clandestinas que vemos, allí hay jóvenes, todos esos jóvenes que se pierden, esos jóvenes que saben. Un muchacho que había pertenecido a un grupo de estos me dijo así: padre, el futuro de nosotros es la muerte o la cárcel. A mí me tocó el mejor futuro que podíamos tener, ¿no? Que yo podía tener, es la cárcel, estar vivo.